Hola a todos, en el video que les tengo preparado hoy vamos a hablar de un fenómeno muy importante que pasa en los motores DC o en los generadores DC que se llama la reacción a la armadura. Entonces recordemos, lo primero es un plano neutro. Entonces si recordamos las clases anteriores, vimos que el plano neutro era la posición de la espira en la cual la tensión inducida sobre esta era igual a cero. Entonces, para el caso que habíamos estudiado antes, la posición neutra o el plano neutro es la espira en posición vertical. Lo que vemos aquí en esta gráfica era la tensión inducida en función de la posición de la espira. Entonces, fíjense que cada vez que tenemos una posición vertical, la tensión inducida es cero, ¿cierto? Otra cosa que pasa en el plano neutro es que las escobillas están tocando los dos segmentos de colector. Entonces fíjense que aquí X está tocando A y B al tiempo, porque es el cambio del segmento justo en ese momento. Y Y también está tocando a y B en ese momento. Quiere decir que las escobillas están haciendo corto a la espira, ¿cierto? Se ve aquí en este dibujo más abajo que A y B están cortocircuitados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las escobillas los tocan juntos. Eso quiere decir que si yo hago corto, ¿sí? Pero la tensión inducida es cero, pues no tendría ningún problema en tener esa posición de plano neutro. Entonces, ese plano neutro caracterizado por dos cosas. Uno, no induce tensión sobre las espiras. Y dos, las escobillas están haciendo corto con los segmentos de colector. Bien, ahora miremos esto. Cuando yo le pongo carga a un motor o a un generador, lo que va a hacer es circular corriente por la armadura, ¿cierto? Entonces miremos aquí en este diagrama, en esta figura, la corriente que circula por la armadura. Por 1, ¿sí? Circula una corriente que va hacia adentro de la hoja, ¿sí? Entonces pongo una X, ¿cierto? La corriente va por dentro de la espira, da la vuelta y se regresa por 1', que ven aquí el símbolo que es un punto saliendo de la presentación. Bien, ahora estas corrientes que están aquí van a generar un nuevo campo magnético que sabemos hacia dónde gira usando la regla de la mano derecha, pero no la regla mano derecha del producto cruz, sino esa regla de la mano derecha donde este es la corriente, el pulgar, ¿cierto? Y el resto de dedos le indica hacia dónde gira el campo magnético. Entonces, si nosotros hacemos esa regla para el verde, nos da esta dirección, ¿cierto? Que sería hacia las manecillas del reloj. Y si lo hacemos para el azul, sería contrario a las manecillas del reloj. Entonces, esa corriente depende de la carga. Si le pongo mucha carga al motor, que sería exigirle torque, ¿sí? Esa corriente va a aumentar y por ende el campo magnético generado por esa corriente también va a aumentar. Eso se llama la reacción a la armadura. Bien, ahora si es un generador, si le pongo una resistencia muy pequeña y le exijo mucha corriente a ese generador, entonces lo que va a pasar también es que aumenta la corriente de la armadura y va a aumentar el campo magnético. Bien, entonces este campo magnético nosotros no queremos que ocurra, pero es inevitable. Bien, y este campo magnético se llama reacción de la armadura. ¿Por qué? Porque está ocasionado por la corriente que circula por la armadura. Bien, entonces ese campo magnético se superpone con el campo magnético inicial generado por el devanado de campo. Entonces fíjense nuestro campo inicial que está aquí pintado en rojo, ¿cierto? Lo tenemos acá de izquierda a derecha. Y también pintamos una posición del campo, una posición que en este caso es la horizontal, del campo generado por la armadura. Entonces ustedes lo ven acá, el mismo que teníamos antes, ¿sí? Esta superposición, o sea, cuando nos sumamos los dos campos para saber en realidad qué es lo que tenemos ahí, lo que hace es deformar el verde de forma al rojo, la armadura de forma al campo inicial. Bien, eso es lo que pasa en un motor que se llama no está compensado o está sin compensación, ¿sí? Esa deformación trae unos problemas que se llama primero el corrimiento del plano neutro. Bien, trae otros problemas físicos que son como chispas en las escobillas
genera ruido, genera calentamiento, genera pérdidas debido a ese calentamiento y además reduce el campo neto en la cara de los polos. Para casos muy específicos de motores con imanes permanentes, o sea, los motores que en vez de este electroimán tienen un norte y un sur como un imán permanente, en ese caso si reacciona a la armadura, pues lo que va a pasar es que se van a desmagnetizar esos imanes. Eso pasa generalmente con los motores pequeñitos, los motores de carrito, de juguete y elementos así como de ese tamaño, que tienen motores bastante económicos, pero entonces si siempre se le está exigiendo una carga constante, esos motores se van a desgastar y el campo que genera esos imanes permanentes se va a reducir. Por ende, a través del tiempo ya esos motores no van a poder hacer la misma fuerza que hacían como cuando recién los compramos. Miremos un video de esas chispas, por ejemplo. Este es un video, vamos a ver si lo muestro acá, de un conmutador, ¿cierto? Y vemos como las escobillas están unas aquí arriba y otras aquí abajo. Mírenlas aquí abajo, ¿sí? Todas las escobillas están rozando aquí con el colector, pero en este momento están sacando demasiadas chispas. Aquí también hay otras escobillas, mírenlas. Bien. Esas chispas es, bueno, una de las posibles causas es la reacción a la armadura, es decir que corrí el plano neutro y ese me va a generar estas chispas acá. Bien, otra posible causa pues es que las escobillas están con mal mantenimiento, están muy desgastadas o están sucias, ¿cierto? Entonces eso eso va a lograr que hayan chispas ahí en el colector. Bien. Es importante mencionar aquí que el colector es una pieza muy importante y es de interés cuidarla muchísimo, ¿cierto? Que no se desgaste. Por eso las escobillas son de carbón, ¿sí? La idea de estas escobillas es que se vayan desgastando. Pues la escobilla es una parte intercambiable, una parte que se puede reemplazar del motor, ¿cierto? Y no cuesta mucho dinero, ¿cierto? Si usted no la reemplaza o si eso no fuera así, pues se desgastaría el rotor, o más bien el conmutador, y el conmutador reemplazarlo sí cuesta bastante dinero. Bien, lo mismo, estas chispas lo que van haciendo aquí también es desgastando el material de ese conmutador, ¿sí? Bien, entonces para evitar esas chispas, o regresemos a la presentación, miremos cómo ocurre ese fenómeno de deformación del campo. Mírenlo acá. Entonces, me voy a regresar un momentico. Así va a quedar el campo, pero quiero regresarme un momentico. Miren aquí en la parte superior, ¿sí? Izquierda, que las líneas del campo de la armadura van en la misma dirección que las líneas del campo del devanado de campo. Y abajo es al contrario. Unas contrarrestan a las otras, ¿sí? El fenómeno ocurre aquí, pero a la inversa. Abajo es donde se suman las líneas de campo y arriba es donde se contrarrestan. Entonces, si tenemos en cuenta eso, ahora sí volvamos acá. Arriba, por ejemplo, acá se empieza a acumular el campo magnético, las líneas de campo se acumulan arriba, fíjense que hasta se salen de la cara del polo. Y por este lado, en la cara del polo ya no hay líneas de campo, ¿sí? Porque se contrarrestaron unas con otras. Y pasó aquí, a este lado, al lado derecho del motor o de la máquina. Las líneas de campo se acumularon abajo y por arriba ya no hay líneas de campo. Bien. Entonces, ¿cuál es el efecto de eso? Miren ahora cómo quedó el plano neutro. Quedó corrido hacia acá. Quiere decir que cuando la aspira está sobre ese plano, ¿sí?, tiene tensión cero. Y en este caso, que la aspira está en posición vertical, ya no tiene tensión cero. Quiere decir que las escobillas hacen corto a una tensión que es distinta de cero, por eso saca chispas el colector. Bien. Otra cosa que vemos aquí que me parece importante mencionar es la reducción del campo neto en la cara del polo. Entonces todas las líneas de campo, ¿sí?, que antes estaban en la cara del polo ya no lo están. Mire que hay unas que se salieron por acá. Bien. Y de hecho, si el polo está totalmente saturado, que la idea siempre es trabajar casi al borde de la saturación,
estas líneas no se dejan acomodar acá, entonces, pero estas sí se vacían. Entonces el resultado total va a ser menor línea de campo en los polos. Entonces eso va a tener un efecto en la eficiencia de nuestra máquina. Bien, entonces ya entendiendo este problema de la reacción al inducido, vamos a ver tres posibles soluciones para esto. La primera solución es, fijémonos acá, que mis escobillas X y Y están en posición horizontal. ¿Sí lo ven? Acá. Entonces, lo primero que yo podría hacer es rotar las escobillas. Si ustedes ven en este dibujo que está en la parte izquierda de la diapositiva, vemos que roté las escobillas para que quedaran perpendiculares al plano neutro. ¿Sí? ¿Eso qué hace? Pues fíjense que ahora las escobillas ya no están haciendo corto cuando está la posición vertical de la espira, y seguramente cuando la espira esté en el plano neutro ahí se harán corto. Entonces va a ser corto cuando tienes cero tensión inducida. Voy a quitar las chispas, voy a quitar el problema. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de rotar las escobillas? Que esta solución está muy enfocada cuando el motor siempre tiene la misma carga o el generador tiene siempre la misma carga. Si yo le pongo más carga a esta máquina, este plano neutro se va a inclinar más. Entonces la inclinación del plano neutro o la reacción a la armadura, como habíamos dicho antes, depende de qué tan cargado esté el motor o generador de C. Bien, eso quiere decir que si mi motor o generador está cambiando de carga constantemente, pues queda muy difícil, muy impráctico estar moviendo las escobillas para tratar de cuadrar el plano neutro, ¿cierto? Entonces, esta solución está planteada para esos casos especiales donde la aplicación del motor implica que el motor siempre tiene la misma carga. Si yo conozco la misma carga, simplemente ubico las escobillas en la posición de la carga y ya, el motor empezará a funcionar y no tendrá chispas. Bien, no habrá, no, sí habrá reacción a la armadura, ¿sí? Que es la deformación del campo, pero estoy evitando muchos de los problemas de la reacción a la armadura, que son las chispas, el calentamiento, bien, las pérdidas. Lo que no puedo evitar con esta solución es que se reduzca el flujo neto en las caras de los polos, porque pues no lo estoy cambiando, simplemente estoy cambiando el plano neutro. Bien, otra solución que es como más completa es colocar interpolos. Entonces, aquí en esta gráfica que ustedes ven a la derecha, ¿sí? Vemos los interpolos, que son estos cuadros grises que se ven arriba y abajo de los polos principales. Los polos principales pues son nuestro electroimán, y los interpolos son unos polos más pequeños que están en esa posición arriba y abajo. Arriba puede ser, por ejemplo, norte y abajo sur, y estos interpolos es otro electroimán pequeñito. Ese electroimán se conecta en serie con la armadura. ¿Para qué sirve ese electroimán? Cuando por la armadura circula más corriente, pues se genera más reacción a la armadura, pero también este electroimán genera más campo magnético, y este campo magnético está ubicado de tal manera que corrige la deformación inicial de la reacción a la armadura. Bien, entonces esa es una forma, colocar interpolos. Eso es un motor que cuesta mucho más dinero, pues porque tiene más elementos dentro del dispositivo, ¿cierto? Y hay otra posible solución, que es colocar devanados de compensación. Entonces, para colocar un devanado de compensación me toca coger la cara del polo, mírenla acá, me toca hacerle muescas, si la ven acá, y en esas muescas que hice en cada una de las caras de los polos, me toca alambrar un nuevo devanado. Aquí ven los conductores de ese devanado de compensación, ¿vale? Entonces ese devanado de compensación también generalmente se conecta en serie con la armadura. Si por la armadura circula una corriente que me deforma el campo, estos devanados de compensación generan un campo totalmente opuesto al que generó la armadura, ¿sí? Por lo tanto, me corrigen de nuevo mi campo magnético inicial, ¿sí? Estas dos soluciones son unas soluciones completas, ¿cierto? Pero, por ejemplo, devanado de compensación cuesta mucho más dinero todavía que interpolos. Estos son motores que son más costosos,
y esas soluciones se hacen ya para motores que son gigantes de, pues, de muy buena potencia, que vale la pena como gastar este dinero para ahorrarnos unas pérdidas debido a esta reacción a la armadura. Bien, entonces yo creo que ya quedó entendido el fenómeno. Cualquier cosa me preguntan, me escriben y tenemos aquí el resumen de lo que vimos hoy. Uno, vimos que hay un fenómeno que se llama reacción a la armadura. En muchos lados también se conoce como reacción al inducido, porque el rotor también le llaman inducido, ¿bien? Entonces, esto se debe a la presencia de un campo magnético porque circula una corriente por esa armadura. Esa reacción a la armadura lo que hace es un corrimiento neutro, me genera chispas en las escobillas, me genera calentamiento, me produce pérdidas, me reduce el campo neto en las caras de los polos. Entonces genera varios problemas. Para solucionarlo vimos tres posibles alternativas. Una es rotar las escobillas, ya vimos cuáles eran los alcances de esa solución. Vimos otra solución que era compensar el motor o el generador con interpolos o compensarlo con un devanado de compensación. Bien. Y finalmente la reacción al inducido o a la armadura es un parámetro que nosotros trabajamos frecuentemente en las prácticas y en los problemas que desarrollamos de motores y generadores. Entonces ténganlo en cuenta. Ahora que saben qué es, pues ténganlo en cuenta para cuando nosotros resolvamos los problemas numéricos. Esa reacción a la armadura generalmente nos la dan en ampervueltas. Es la unidad de esa reacción a la armadura. Espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta me la pueden hacer por correo, me la pueden hacer aquí por el chat, por donde quieran. Yo les puedo ayudar. Bueno, nos veremos en el próximo video. Mucha suerte.